Bienvenidos amigos nuevamente a otro programa del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a continuar nuevamente con la iglesia de Filadelfia, que la dejamos inconclusa en el programa anterior. No sin antes darle la bienvenida a Paulina, que es nuestra expositora. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, estamos bien, gracias a Dios. Aquí lista ya para seguir estudiando esta iglesia, por demás también muy interesante, en donde tenemos también bastante información. Y bueno, con lo que respecta a nosotros como adventistas del séptimo día, pues es nuestra iglesia de la cual tenemos nuestro origen. Y bueno, es un honor presentarles a todos nuestros amigos que nos escuchan por qué nosotros nos llamamos adventistas y de dónde es que venimos. Exacto. Aquí hay un cumplimiento profético y de ahí nace el movimiento adventista. Ajá, así es, así es. Bueno, no sé si gustas hacer tú la oración para comenzar. Ok, inclinemos el rostro ahí donde Ah, estemos. ok, sí. Gracias, amante Padre Celestial, porque nos permites nuevamente continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Te pido, Señor, que nos acompañes. Sabemos que nuestra mente es finita y hay cosas que no las entendemos. Pedimos a tu Santo Espíritu nos ilumine y nos enseñe toda verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para seguir estudiando este tema. Bueno, en el estudio anterior nos quedamos precisamente analizando todo lo que tiene que ver con el tabernáculo o el santuario terrenal. Tú, Tony, nos hiciste el favor de darnos una breve explicación de este tema del santuario que, bueno, no lo podemos dar completo aquí porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero esperamos que ustedes que están estudiando con nosotros puedan repasar esto en la palabra de Dios. Y bueno, ya vimos precisamente hablando de esta puerta que se abre, esta llave que tiene el santo y verdadero, ya determinamos que bíblicamente son símbolos de una realidad que aconteció en este periodo de la iglesia de Filadelfia. Vimos que a través de la palabra de Dios pudimos ver que el Señor Jesús abre una puerta en el cielo para recibir un reino, para establecer también un juicio, un tribunal para un juicio que iba a comenzar precisamente en el año de 1844. Vimos también que todo esto es un cumplimiento de las fiestas judías que también podemos estudiar muy profundamente en la palabra de Dios. Y vemos que bíblicamente estamos comprobando que efectivamente en la iglesia de Filadelfia ocurre este evento donde se abre una puerta que vimos que es una puerta de comunicación, que se abre con una llave que es el conocimiento, y en esta iglesia se les da una luz para que ellos la prediquen en ese tiempo en el que ellos estaban viviendo. No sé si tú quieres agregar algo, Tony. Sí, hay algo bien curioso en este aspecto de lo que está diciendo Paulina, porque esta luz
no solo se le dio a un grupo exclusivo, sino que esta Ujú. luz estuvo disponible a todas las denominaciones protestantes existentes en Norteamérica. Y ahí Claro, siempre la claro. misma opción, ¿verdad? ¿La tomas o la dejas? Y el Señor, de acuerdo Ajá. a esa decisión que tomes, Él empieza a obrar. Y aparecen varios personajes que aceptaron el reto y vemos nosotros cómo la historia se desenvolvió en ese evento, que no quiero adelantarme todavía a eso. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a ver aquí una cita de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 de los versículos 19 al 23. Mm, Esta cita la tengo aquí de la versión de la Biblia de las Américas porque me parece que es una buena traducción y me gustaría, por favor, que si la podrías leer, Tony. ok, Hebreos 10, del 19 al 23, y dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, o sea, su sangre, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Amén. Bueno, en este versículo de la Biblia nosotros podemos confirmar que lo que estamos aquí diciendo es correcto, que tenemos un sumo sacerdote que entra por un camino nuevo. Aquí recordemos que ya estudiamos que la puerta también, cuando hablamos de la puerta estrecha, hablamos también de un camino. Aquí nos habla acerca del velo, o recordemos que en el tabernáculo, sobre todo en el templo de Salomón, perdón, allí aparte de haber un velo, también habían puertas que dividían del lugar santo al lugar santísimo. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona que este velo es la carne o la sangre de Jesús. Vemos nuevamente que aquí estamos hablando de simbolismo. No es que haya una llave o una puerta literal, sino que esto es simbólico de la obra sumo sacerdotal que hizo y está haciendo Jesús en el santuario celestial. Bueno, aquí él habla precisamente del momento en que Cristo asciende, pasa a través de la puerta del lugar santo para comenzar su ministerio sumo sacerdotal. Pero bueno, también esto lo podemos equiparar a la obra que en 1844 también Cristo pasa a través del velo o a través de su sangre al lugar santísimo para iniciar un juicio. Y aquí en el versículo número 22, bueno, vemos que dice que nos acerquemos, dice, con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Recordemos también que nosotros vimos que la llave también representaba la fe, ¿sí? La llave de la fe. Y precisamente en esta iglesia de Filadelfia, a estas personas que se les mostró esta luz que procedía del santuario a través de las puertas del cielo, a través de la puerta que Cristo abre, ellos tuvieron que ejercer eh, una fe profunda en ese momento para poder estudiar y aceptar toda esta nueva luz que se les estaba eh, expresando en ese momento a través del Espíritu Santo. Entonces vamos comprobando efectivamente que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos definen el periodo de esta iglesia de Filadelfia. Bueno, vamos a comprobar que esta iglesia tuvo que ejercer suficiente fe para el evento o los eventos que se estaban desarrollando en este periodo. Y si bien es cierto, nosotros ahorita aquí pudimos hacer el análisis bíblico de que esta puerta que abre es la del lugar santísimo en el santuario celestial,
En esa época ellos no tenían la luz que nosotros tenemos ahorita. Por lo tanto, ellos en ese tiempo no llegaron a la conclusión a la que nosotros estamos llegando ahora, y es lo que el Espíritu Santo y lo que Cristo a través de estas palabras que le habla a la iglesia de Filadelfia, le menciona a esta iglesia, y es lo que vamos a estar estudiando, qué fue lo que pasó en ese periodo de la iglesia de Filadelfia. Y de paso, también les comento que vamos a estar leyendo muchos eh, escritos del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque precisamente la hermana Elena G. de White fue una de las protagonistas de todos estos eventos en esa época, y por lo tanto ella de primera mano tiene toda la información que nosotros necesitamos para entender esta iglesia. Fue testigo presencial de todos estos eventos. Así, fue Ujú, testigo presencial, así que su testimonio es válido para nosotros entender lo que pasó en este ujú. tiempo. Bueno, entonces vamos a leer varias citas, vamos a irlas comentando, y vamos a ver qué es lo que podemos resumir de esta iglesia de Filadelfia. Si la quiere leer, por favor, Tony. Primeros escritos, página 250 y 251, y dice, Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844, los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo. Ok. Aquí ella nos confirma precisamente que esta puerta se abre en el lugar el Santísimo del Santuario Celestial. Y también aquí ya nos confirma lo que nosotros habíamos comentado al estudiar el santuario terrenal, las vestimentas del sumo sacerdote. Ella aquí nos expresa también que Cristo, o sea, que el Espíritu Santo le dio en visión a ver que efectivamente Cristo había hecho un cambio de vestiduras para pasar al lugar santísimo, ¿sí? Entonces aquí lo podemos nosotros analizar mejor las visiones que Dios le dio a ella. Vamos a leer ahorita una visión que ella tuvo precisamente de este momento, Ujú, acerca del fin de los 2300 días. ujú. Y es un poquito larga, pero es muy interesante que la podamos nosotros leer ahorita. Si la puedes leer, por favor. Siempre esto es Primeros Escritos, página Ujú. 54. Y dice acá, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraban él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba.
Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y a ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Amén. Bueno, aquí vemos en esta parte de esta cita que la hermana White ve un trono, ¿sí? No Ujú, vamos a hablar ahorita cómo es ese trono porque lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 4. Allí ujú, estaba el Padre del Hijo y precisamente aquí lo que quiero llamar a ustedes la atención que esto tiene las palabras que la Biblia nos dice en esta iglesia de Filadelfia, por ejemplo, donde dice que pocos recibían esta gran luz. Recordemos que la Biblia dice que el Señor le dice, tienes poca fuerza. ujú. Estas personas eran pocas las que decidieron aceptar esa luz que brillaba desde el santuario. Y recordemos que hay otras citas que nos dicen que la puerta se abre y viene esa luz que es el conocimiento de ese acontecimiento que iba a pasar en ese tiempo y que pocos fueron los que recibieron esa luz. Aparte de que eran pocas las personas, finalmente ellas tuvieron una decepción que, como dice la palabra, les dejó con pocas fuerzas, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Seguimos con la cita. Ok, sigue diciendo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Ahí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestimenta había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Y aquí en esta cita donde está la parte en azul, letras azules, vemos que ella nos está aquí también confirmando que ese fue el momento en el que Cristo entra a su Padre para recibir un reino. Le pide a sus discípulos que mantengan sus vestiduras inmaculadas, que sabemos que la vestidura es el carácter, es la justicia de Cristo que se manifiesta en el carácter y nos habla aquí de que él pronto vuelve de las bodas. Recordemos que ya leímos esa parte de la parábola de las 10 vírgenes, donde el esposo entra a las bodas, unas vírgenes entran con él y otras no. Precisamente esa parábola se refiere también a este evento. Por eso él dice que él va a recibir un reino y va a hacer la boda, va a regresar para recoger a aquellos que en esa boda o en ese juicio, por decirlo así, él haya determinado que van a ser los súbditos de su reino. Y otra cosa que quiero aclarar, esta cita de la hermana White, no la tomemos como literal, porque en ningún momento el pueblo no sube al cielo
y a continuación vamos a ver algo que también se nos va a hacer un poquito ilógico, pero esto es también contiene mucho simbolismo, pero de una forma en que nosotros podamos entender. Ujú. Si quieres para terminar esta cita. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarlas hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Sí, era lo que les había comentado. Esta no es una historia, por decirlo así, literal, porque sabemos Ujú, que Satanás pues no puede estar en el trono de Dios. ujú, Y aquí se refiere más que nada al hecho de que Satanás no permitía que esa luz que venía del cielo anunciando que venía un juicio, hubo personas que no aceptaron esa luz y prefirieron quedarse en el lugar santo y no seguir a Cristo a través de la fe para cruzar el lugar santísimo. Y esta compañía que vemos aquí es lo que menciona, ahorita vamos a leer otra cita, lo que menciona la palabra de Dios, que estos son los que forman parte de la sinagoga de Satanás. ujú. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos otra cita. Si la quieres leer, por favor, Tony. Conflicto de los siglos, página 424. Es tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Y aquí en esta cita es lo que les había comentado. Cristo va a recibir un reino y va a elegir quiénes van a ser los súbditos de ese reino. Por eso aquí la Ujú, hermana nos menciona que es la tarea del juicio investigado precisamente determinar quiénes son los que estarán preparados para ese reino de Dios, es decir, quiénes van a poder ser súbditos de su reino. ujú, Y el juicio investigado, pues precisamente se lleva a cabo en el santuario celestial. Aquí ella nos habla de una puerta. Cuando termina el juicio investigador, se cierra una puerta, que es la puerta de la misericordia, que nosotros podemos determinar también que esta puerta, pues no es una puerta literal, de tal ujú, forma que esta puerta que se abre en el cielo con la llave de David, pues tampoco no es una puerta literal, simplemente es un cambio de ministerio que hace Cristo. ujú. Ok, seguimos avanzando. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento, pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Sí, aquí ella iguala o equipara lo que es el cruce o cerrar o abrir una puerta con un ministerio. ¿Sí? O sea, Ujú, ella aplica esta palabra a esas acciones que hizo Cristo cuando entró al lugar santísimo. ¿Sí? Y aquí esta cita ujú. es más clara todavía. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado, He aquí he puesto delante de ti una puerta la cual nadie podrá cerrar. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial, y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley, ahí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo.
Sí, aquí vemos que ella menciona que la puerta dice o ministerio, ¿sí? Ujú, Tenemos que tomar bien en cuenta, va la redundancia, este término, porque nos va a ayudar a entender mucho mejor cuando estudiemos el santuario celestial. ujú, Aquí estamos hablando de un ministerio, no estamos hablando de puertas literales. ujú, Ella aquí menciona también de que los hombres trataron de cerrar esa puerta. Lógicamente, no es una puerta literal porque ningún hombre puede ir al cielo a cerrar ujú, lo que Cristo ha abierto. Esto ujú, significa más bien que al abrir esa puerta o ministerio, el Señor se deja ver el arca, que ella dijo, está ahí bien los 10 mandamientos, la vara de Aarón que refloreció y el maná. Quiere decir que hay doctrinas en ese departamento que muchos no han querido aceptar y prefieren quedarse en las doctrinas que enseña el lugar santo y no avanzar a la luz que Dios dio en ese momento para que se siguiera desarrollando más en la mente de las personas la voluntad divina, ¿sí? Para que ellos pudieran ir a otros también a predicar las nuevas verdades que se estaban descubriendo. Esto es terrible, ¿Algún Paulina. comentario, Tom? Esto es Ujú, terrible, Paulina, porque estos movimientos protestantes que rechazaron esa luz en su momento, eventualmente se convirtieron hijas de la gran ramera ujú, y fueron rechazadas ya por Dios. Es así, terrible rechazar una luz de este tipo. Otra cosa claro, que me sí. llamó la atención, Paulina, no sé si valga la pena comentarlo en este momento, Ajá. ¿por qué Elena White se le da esta luz hasta mucho tiempo después del gran chasco? O sea, Elena White, el propósito de ella no era imponer una nueva doctrina ni como quien dice, dispararse ella con esta luz, sino que Ujú, después del chasco pasaron como 5 años hasta que ellos entendieron la verdad del santuario. Después que Hiram ujú, Edson recibe la visión en aquel campo de maíz del santuario celestial, pasó un periodo de tiempo hasta que el Espíritu Santo, por medio de Elena White, confirma que lo que ellos han encontrado en la Biblia es la nueva luz. ujú. Entonces, Eh, yo me ponía a pensar antes, no hubiera sido tan fácil que el Espíritu Santo le diera la luz de un solo y se hubiera ahorrado un gran chasco. Pero el chasco tenía un propósito también. Ajá, que es Ujú, lo que vamos a ujú, estudiar en la historia, una correcto, parte aquí y otra cuando vayamos a Apocalipsis 10. correcto. Sí, ok, bueno. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de historia. Ujú, Aquí, bueno, ya les hemos recomendado a ustedes, amigos que nos escuchan, que un libro muy bueno para poder estudiar todo esto, porque viene escrito de la hermana Elena G. de White, inspirada por Dios, que estuvo en estos eventos, es El conflicto de los siglos. Y precisamente en el capítulo 21, donde nos habla de un gran despertar religioso, allí nosotros vamos a poder ver más ampliamente la historia de lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, ujú. quiero darte la palabra a ti, Tony, para que nos expliques un poquito de la historia, porque tú muy bien dijiste que no precisamente nada más a Guillermo Miller se le dio una luz, sino Ujú. que fue alrededor del mundo. Quisiera que nos ampliaras un poquito más para posteriormente ya hablar de quién fue específicamente Guillermo Miller. Ok, solo antes quería comentar que pueden buscar dos libros que son publicados por la Iglesia Adventista. Un libro se llama Dilo al Mundo. Creo que los Ujú, que están en los clubes de conquistadores y guías mayores los hacen leer esto. Fue escrito por Mervyn Maxwell. Y hay otro libro bien interesante que también se los recomiendo, que se llama La mano de Dios al timón. Este libro lo ujú. escribe un autor que se llama Enoch de Oliveira. Si ustedes los leen, se van a dar cuenta más o menos el escenario en que estaban afrontando estos actores acá en esta historia, inclusive Elena White, Guillermo Miller y todos los eventos que se dieron en esta época de la historia. Entonces, vamos a... Ujú, Perdón, Tony, inclusive hay un libro, creo que es, si no mal recuerdo, de John Lowborough,
Ujú, también que habla acerca de la historia de la iglesia ujú, adventista. ujú. Sí, Ahora, está. también para aquellas personas que no son adventistas, que a lo mejor, bueno, dirán que pues nosotros nos basamos en nuestra historia interna, ustedes lo pueden investigar esto en cualquier libro de historia, quién fue Guillermo Miller, qué fue lo que sucedió en esa época, y ustedes se van a dar cuenta que esto todo está datado en libros, no precisamente de nada más de nuestra iglesia. Ujú. Ok. Ok, adelante. Toda la historia de esta comienza con el segundo gran despertar religioso, o también se conoce en la historia como el segundo gran avivamiento. Y esto duró aproximadamente en un rango, Paulina, de 50 años, desde 1790 a 1840. Aquí hay un reavivamiento, un resurgimiento cristiano protestante durante estas décadas y empezaron a reunirse los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los congregacionalistas, toda la gama de denominaciones protestantes empezaron nuevamente a regresar a estudiar la Biblia. Es bien interesante porque previamente había existido un terremoto en Lisboa y había Ujú, asustado a todo el mundo en esa época. Entonces, este evento hace que vuelvan a las escrituras. Y ya para terminar el siglo de 1700, hay un día oscuro también. Y esto los asusta más todavía. Y los ujú, hacen volver a estudiar la Biblia. Pero sucede algo. El Apocalipsis no lo entendían, o de hecho la mayoría ni le había puesto mucha atención porque era un libro bastante extraño. Pero a pesar de eso, ellos siguieron predicando esto. Y llega un momento, bueno, en esa época, Paulina, las iglesias mayormente eran iglesias pequeñitas. En ujú, esa época de este segundo despertar religioso, se empiezan a hacer las reuniones campestres porque era tanta la afluencia de personas que no cabían en una iglesia pequeña. Entonces, ahí se inician estos campestres y todas estas personas lo que hacen es regresar a estudiar la Biblia. Estando en este segundo despertar religioso, surge algo también. Hay una lluvia de estrellas increíble. Nunca habían visto este tipo de personas algo en esa magnitud. Imagínate, Paulina, en un lugar donde no existía todavía el alumbrado eléctrico que tenemos hoy en nuestra ujú, época moderna, que estén acostumbrados a ver las estrellas fugaces o unas estrellas caer y todos esos eventos que hay en la oscuridad del espacio, que surja esto y los espante y los asombre fue algo extremadamente fuera de lo común. De hecho, para esa época no habían cámaras fotográficas y solo los artes que tenemos que los hacían los dibujantes es algo que nunca antes visto, el ujú, igual que el día oscuro. Entonces, este segundo despertar religioso eh, llama a todas estas iglesias protestantes de todas las denominaciones a que regresen a la Biblia y estando en esto, el Señor empieza a trabajar mediante su Santo Espíritu y empieza a buscar las personas dignas para dar la luz que Él estaba pronto a arrojar sobre este pueblo que andaba buscando la verdad en la Biblia. ujú. Ok. Ah, ok, muchas gracias, Tony, por la información que nos diste. Y bueno, si nosotros podemos ver aquí en esta imagen que tenemos, no solamente Guillermo Miller fue el que se dedicó a predicar la segunda venida de Cristo. En el mundo, precisamente en este despertar religioso que tú nos comentas, en diferentes partes del mundo se empezó a estudiar este evento y tenemos, por ejemplo, en Europa estaba Joseph Wolf, Francois Gaussen, John Albrecht Bengel. Y en lo que es la América Latina, aquí en América del Sur, se encontró Manuel Lacunza, sí que él fue un chileno, un jesuita chileno, que hasta hizo un libro precisamente, Tony, ¿te acuerdas que hablaba precisamente de la segunda venida de Cristo? Ujú, Y todos estos personajes a nivel mundial empezaron así muy casualmente, pero no era casualidad,
empezaron a predicar acerca de esta venida. Ujú, Específicamente en Estados Unidos se da con Guillermo Miller porque esas señales que tú comentaste sucedieron el terremoto de Lisboa, bueno, fue en Europa, pero las demás señales se vieron en América, ujú, en la parte este, en la costa este de los Estados Unidos, porque recordemos que ahí fue donde llegaron los padres peregrinos huyendo de Europa. ¿Por qué correcto. el Señor permite que ahí den esas señales? Precisamente porque estos peregrinos, ellos tenían en la mente y estudiaban las sagradas escrituras. Ellos empezaron a estudiar Ujú, todo lo que concernía al sexto sello, que es el que vamos nosotros también a estudiar. Y en ese tiempo, como tú bien dijiste, todas estas señales eran, ahora sí que valga la redundancia, una señal de que algo muy importante venía y por eso ellos dedicaron más tiempo al estudio de este tema. Es ujú, lo mismo que nos pasa a nosotros ahorita. Nosotros están pasando a nuestro alrededor muchas cosas que jamás nos hubiésemos imaginado, pero que ya están predichas en Mateo 24. Entonces, ujú, ese fue un despertar religioso y ahorita, conforme vaya pasando el tiempo, también vamos a tener otro despertar religioso para ujú. culminar la obra que estos pioneros hicieron en su momento. Sí, ¿Sí? cabe hablar un poco más de Guillermo Miller o William Ujú. Miller, como se dice en inglés, que fue una Sí, aquí persona lo elegida tenemos. por Dios para comenzar este ministerio. Ujú, William Miller, él descubre que todas estas cosas están relacionadas con el segundo advenimiento de Jesucristo. ujú. Ojo, Paulina, para este tiempo nadie estaba hablando de un segundo advenimiento de Jesús. De hecho, estaba en la Biblia, lo leían, pero no le daban mucha importancia. Sí. En este momento empieza a decir, Jesús viene pronto. Vamos a hablar un poco del perfil que tenía Guillermo Miller. El papá se llamaba también William Miller y el padre había sido un capitán militar y había sido un veterano de la guerra de la Revolución Norteamericana. Y la mamá, Paulina, también se llamaba Paulina igual que tú, se llamaba Paulina Phelps. Esta Ah, era la qué madre bien. de Guillermo Miller, de William Miller. Dice que Guillermo Miller recibió la educación en su casa, o la homeschool, que se llama aquí en Norteamérica, hasta los 9 años. Luego, después de esto, él empezó a ir a una escuela del distrito escolar de la ciudad donde él vivía, en Hampton, New York. De hecho, él había nacido en Pittsfield, Massachusetts. Eh, el asunto es que él empieza a tener contacto con muchos libros con diferentes ideas y filosofías. Dice que como jovencito había un juez federal que le había prestado su biblioteca. Este juez se llamaba James Witherell y era un congresista eh, que también le prestaba su biblioteca personal que se llamaba Matthew Leon. Estos, estas dos personas, recuerden que para aquel tiempo los libros eran bastante escasos, mayormente en las colonias norteamericanas, y este Guillermo William Miller empieza a estudiar y a exponerse a esas filosofías que estaban en esos libros. Recordemos que él había sido bautista de nacimiento, tenía la herencia de ser bautista, pero eventualmente a raíz de leer estos libros, él se convierte como en un deísta. Bueno, no vamos a profundizar tanto en el deísmo, pero era una filosofía en la cual él empieza a empezar a dudar de la veracidad de la Biblia. Inclusive había muchas cosas que no concordaban mucho con las filosofías que él había estudiado. Recordemos que en el pueblo donde él vivía, que se llamaba Pulteney, vamos a ver, sí, él fue sheriff de su ciudad, también fue un juez de paz y también sirvió en una guerra de 1812 en el ejército cuando peleaban contra los británicos. Fue la última batalla decisiva que tiene Estados Unidos contra los británicos, peleando siempre por su independencia total. Y Guillermo Miller queda muy perplejo porque ellos solo son un puñado de hombres y el ejército británico eran como
5.500, creo. No tengo el número exacto de la cantidad de personas ujú, que venían del ejército británico y ellos eran un puñado de patriotas norteamericanos que no tenían ningún chance de poder ganar esta batalla. Pero ellos ganan. Y él se asusta y dice, aquí tuve que ver la mano de Dios. Entonces se empieza a acordar él de su educación en su hogar bautista y empieza a volver nuevamente a la Biblia. Podemos decir que hubo un momento en que Guillermo Miller no dejó, quizás no distorsionó su creencia en Dios y en la Biblia, pero eventualmente, ya tengo el dato aquí, eran 15.000 soldados británicos, Paulina, y los norteamericanos solo tenían 5.500 hombres. O sea, era de como de 3-1 la diferencia, sí. pero vemos que Imposible que ganaran. sí, sí, pero el Señor tenía algo muy especial para esta tierra y le da la victoria. Ujú, ujú, Entonces, esta batalla de esta ciudad, en este lugar que se llama Plattsburgh, a Guillermo Miller le quedó impregnada en su cabeza y empezó nuevamente a sentir interés en Dios, porque no entendía cómo habían sobrevivido. Más porque sucede que él, estando en esa guerra, hubo un momento que le cayó una granada en sus pies y explotó ujú, y no lo mató a él ni a sus amigos. O sea, algo indescriptible, hubo una protección de Dios sí, ahí para él. Recuerden que para aquella época eran aquellos cañones con aquellas granadas ujú, explosivas grandes que explotaban y no quedaba ni uno en un radio muy amplio. Y esa sí, vez les cae ese cañonazo con esa granada enfrente de sus amigos, explota enfrente de sus amigos y no les pasa ningún rasguño ni a él ni a sus amigos. Entonces él empieza a pensar en Dios nuevamente a raíz de esto. Entonces él empieza a asistir nuevamente a la iglesia bautista, empieza nuevamente a estudiar la Biblia nuevamente y empieza nuevamente a impregnarse de la literatura. De hecho, yo creo que era un cuñado o un hermano de él que predicaba en esta iglesia, lo invita a que predique y le da un librito que se llamaba Discursos Prácticos, que este libro lo había escrito Alejandro Proudfit. Entonces, para que lo leyera y que eventualmente él diera alguna lectura o algún sermón en la iglesia. ujú, Entonces, él empieza a hablar primeramente del deber de los padres hacia los hijos, que fue el primer tema que él predica. Entonces, pero el Señor empieza trabajando de esta manera y lo va acercando a su verdad hasta que llega el momento que él empieza a leer la Biblia desde el Génesis. Con una concordancia, creo que Paulina me ujú. dijiste que él utilizaba la concordancia Strong también para escribir, Sí, ¿verdad? una Entonces, concordancia. Ujú, era un asiduo estudiante de la Biblia. De hecho, se había desocupado de la granja. Recordemos que en esa época, 9 de cada 10 norteamericanos eran granjeros, vivían eran autosostenibles la economía de ellos, tenían ganado, tenían siembros, tenían aves de corral, animales de corral. Entonces él se había descuidado un tanto, pero la esposa lo apoyaba para que él siguiera estudiando. En esa época no había electricidad artificial. Así que él utilizaba un pedazo de leño de pino, el corazón de un pino que en mi tierra le dicen ocote. Eso ujú, era la luz que él utilizaba para estudiar la Biblia y llegaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana sin dormir toda la noche, estudiando la Biblia y duraban días enteros esto también y toda la noche. Entonces empezó a descubrir todas estas verdades acerca de la interpretación profética, el principio del día por año. Y bueno, llegó a la ujú, conclusión que estos 2.300 días que había encontrado en Daniel terminaban en 1843. Él entiende que Jesús estaba diciendo que iba a volver en 1843 ujú, a
purificar el santuario y él entendió erróneamente que el santuario a cual se refería era la tierra. Mm, Entonces sí, aquí empieza el movimiento Millerita a predicar estas verdades que Guillermo Miller había descubierto y hacía una exposición completa de todas estas profecías de Daniel. Y nosotros creo que aquí en esta presentación tenemos, esta es la original, ¿verdad? Esta es la ficha original sí, sí. que lo hace no recuerdo el nombre de la Fitch. persona, Él se Lich, ¿verdad? apellida Fitch. Fitch, Fitch. ¿verdad? Ahorita Lo- ajá. lo vamos a estudiar más adelante. Fitch. Entonces lo fabrica y originalmente, ustedes pueden buscarlo en alta definición, se encuentra este afiche también, era él que andaba poniendo en todas las iglesias, lo primero que él llegaba a predicar, era poner este Sí. afiche y empezar a hablar de esto. Y comienza el movimiento milerita en el año básicamente 1840. Porque es bien curioso que el segundo despertar religioso, los historiadores le ponen de 1790 a 1840, pero el movimiento Mm, milerita está en su apogeo en esa fecha. Y surgen así. otras cosas más interesantes que el segundo despertar religioso. Pero vemos cómo la mano de Dios va preparando el terreno y va buscando los Ujú, obreros que él utiliza para depositar las verdades. Todas estas cosas, Elena White era una muchacha como de 13, 14 años, cuando empieza a asistir a estas reuniones de William conferencia, sí. Miller y, y era una reunión interdenominacional, ¿no? De hecho, los pastores de la familia Harmon, que era la familia de Ellen White, les prohíben que vayan a escuchar a Guillermo Ujú, Miller. De hecho, estas personas fueron inclusive hasta expulsadas de sus congregaciones porque se negaban a aceptar que les dijeran qué estudiar de la Biblia y qué no estudiar. Entonces ujú, vemos que el Señor empieza a trabajar aquí en este segundo despertar religioso, levanta a William Miller, se empiezan a abrir la luz de estas profecías y se empieza a entender la profecía de los 2300 días que llegaban a terminar en 1843, que eventualmente se volvió a entender los cambios que habían en el calendario y se ujú. llegó a la fecha determinante Un que error. fue, ajá, Ujú, fue un error, que fue el 22 de octubre de 1844, que era la fecha sí. límite. Sí, sí, muy Ok. interesante la historia de Guillermo Miller. Bueno, de hecho, aquí nada más quería yo también comentar que también dentro de la historia de Guillermo Miller, él estuvo muy relacionado con la masonería. Ok, De hecho, cierto. él sí, de hecho, él también sale de esos grupos, precisamente atendiendo el llamado del Espíritu Santo para Ujú, este evento o este trabajo que Dios le dio, ¿verdad? También vemos que Guillermo Miller, pues en ese tiempo también tenía otras ideas, otros conceptos que ujú, lo pues llevaron a tener un chasco en su cálculo, pero bueno, eso también estaba ya profetizado porque tenía un propósito, que es el que ujú, vamos a estudiar un poquito más adelante. Y bueno, también aclararles porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que la iglesia adventista o el movimiento milerita, por decirlo así, está basado en la hermana Elena G. de White. Pero en la historia vemos que Guillermo Miller junto con todos los mileritas, son los que predican este mensaje que posteriormente los que siguieron avanzando en el estudio de este mensaje, porque muchos se rindieron al ver que no sucedía lo que ellos pensaban, se rinden, pero los que siguen adelante fueron los que integraron la iglesia adventista, pero no solamente la hermana White, sino muchos pioneros fueron los que participaron para la creación de la iglesia adventista. ¿Sí? A ella sí se le dio un trabajo especial de ser la mensajera del Señor, eso lo vamos a estudiar, y Dios le dio una luz, como tú decías, Tony, posterior a este evento, precisamente porque este chasco tenía que cumplir un propósito y ya cuando cumpliera ese propósito, entonces Dios ahí sí les dio más luz
a través del ministerio de la hermana Elena G. de White. Correcto, sí. De ¿Ok? hecho, muchas personas, bueno, repiten lo que han escuchado de otros, ¿verdad? No se han Ajá. cerciorado con ellos mismos con la historia, que dicen, no, los adventistas son los que ponen fechas para la segunda venida de Ujú. Jesús. El, Sí. el- aquí no existía el movimiento adventista, ni tan siquiera se llamaban adventistas, Ajá. simplemente eran muchas denominaciones que se habían reunido a estudiar las profecías y bueno, la iglesia adventista nace como en 1863. 3. O sea, Ujú. Ya como como 30 y tantos años. denominación, Sí, ya. Ajá. entonces aquí no existían los adventistas. De hecho, todos los que estaban interesados en la segunda venida de Jesús eran adventistas. Todos los que creen en la segunda venida de Jesús son adventistas técnicamente. Pero aquí el Claro. adventismo en sí, como doctrina, Como estaba en iglesia pañales. denominacional, ¿Así? sí, como iglesia denominacional. Sí, Ujú. no existía la denominación todavía, Ujú. pero Sí. sí estas personas fundaron la base para la doctrina o para la luz que el Señor depositó en este movimiento que vemos que pasó momentos muy escabrosos. De hecho, de 50.000 personas que habían, solo quedaron como 50 perseverando en esta verdad. O sea, Ujú. hubo ahí un zarandeo bastante serio. Y bueno, más adelante vamos a estudiar esto, Paulina, Sí, al de detalle. hecho, Guillermo Miller, bueno, como tú bien dijiste, era bautista, Ujú, la hermana Guay era metodista, ujú, y todos los demás también salieron de diferentes religiones para conformar un grupo de adventistas, que es lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. ujú, correcto. Ahorita tenemos muchas denominaciones, pero cuando se predique el mensaje del tercer ángel aunado con el cuarto ángel, entonces muchos de todas las denominaciones van a salir para formar lo Ujú. que es el remanente final. Sí, por eso es que en la Ujú. visión esta de primeros escritos de Elena White ella ve dos grupos, unos que están de Ujú. rodillas y otros que están de pie, así ajenos a lo que está sucediendo. A estas personas son abandonadas a la oscuridad según lo que ella ve y estas personas eventualmente son rechazadas y forman parte del sistema de la Ujú. madre de todas las rameras. Sí. Ujú, Ok, bueno, aquí tenemos una imagen, ahí con tiempo ustedes la pueden analizar, una imagen que encontré aquí en el internet muy ujú, interesante de toda la fecha precisamente del trabajo, de los eventos que conllevan la historia de Guillermo Miller, para que ujú, ustedes la puedan analizar ya por fechas. ujú, Y también aquí tenemos de nuevo esta imagen de las fiestas judías en tipo y antitipo, como ya lo estuvimos comentando, que el movimiento adventista, que es este que estamos estudiando y donde se empieza a dar el mensaje de los tres ángeles, cumple la fiesta de las trompetas porque ellos se dedican precisamente a anunciar que viene un evento que ellos en su tiempo creían que era la segunda venida de Cristo, pero no era y que estaban anunciando finalmente la expiación al día del Yom Kippur, que es el inicio de este juicio investigador. Y bueno, ya la fiesta de ujú, los tabernáculos, que ya dijimos que a partir de la segunda venida de Cristo. ujú, Y bueno, aquí tenemos a los pioneros adventistas, que precisamente todos ellos fueron los que participaron en su momento con Guillermo Miller, otros después tuvieron una parte muy importante en la creación de nuestra iglesia ujú, adventista del séptimo día también. Y en Apocalipsis 4, 14, 13 lo vamos a estudiar, que cuando se dan el mensaje de los tres ángeles, nos dice aquí que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, la obra que ellos hicieron hasta estos momentos sigue con nosotros a través de la literatura, los libros, todos los testimonios que tenemos de la hermana Elena G. de White, es ujú, precisamente el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 14. ujú. Inclusive la misma hermana White escribió, dice, los portadores de verdades que han caído en la muerte deben de seguir hablando a través de la reimpresión de sus escritos. Me han Ujú, enseñado que sus voces deben ser escuchadas. Entonces, queremos invitarles a todos para que estudien todos estos libros, que estudien toda esta historia y puedan empaparse y puedan comprobar
que todo este movimiento es un movimiento profético, ¿sí? No es inventado Ujú. por nosotros, sino que todo esto está en la palabra de Dios. Y bueno, este versículo también tiene que ver precisamente con otro temita que vamos a estudiar dentro de esta iglesia, que va a tener que ver con la resurrección de muchos de estos Pioneros, líderes. pioneros, de líderes de la iglesia de Filadelfia, en una promesa que Dios precisamente les dio a los que Ujú, vencieren. ujú. Ok, bueno, si bien es cierto, aquí también hablamos de una llave en el espíritu de profecía en el libro de Cristo en su santuario, en la página 99. Si la quieres leer, por favor, Tony. Ok, dice así. El asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Y si bien es cierto, bueno, Guillermo Miller cometió algunos errores por ideas que tenía ya preconcebidas de algunos conceptos bíblicos. En vez de irse a buscar en la Biblia, bueno, aceptó ciertas interpretaciones que se conocían en ese entonces. Desafortunadamente, bueno, por eso cometió un error, pero precisamente el santuario, hacía como nosotros lo estudiamos al principio Ujú, bíblicamente y cómo es que Cristo pasa de un lugar a otro, es lo que ellos estudiaron en su momento y se les pone de manifiesto precisamente qué era lo que ellos tenían que hacer de allí en adelante. ujú, Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, en Apocalipsis 10 del 10 al 11 vamos a estudiar también otra parte de esta iglesia, pero allí en el versículo 11 le dice el ángel a Juan, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es hablar de ese librito que él se come, que es amargo en su boca, que tiene que ver precisamente con este chasco que sufre la iglesia de Filadelfia, pero se les indica que ellos tienen que seguir esa obra para seguirla predicando y es precisamente lo que se está haciendo desde ese tiempo hasta el tiempo actual. ujú. Bueno, seguimos con las citas. Tony, por favor. Dice Conflicto de los Siglos, página 425. Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días, en 1844, había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia, por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría. Y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Esto es Filadelfia. Estas Ujú. cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Sí, mira, aquí nos dice precisamente ella que esa luz viva surgió porque empezaron ellos a estudiar el santuario, así como nosotros lo estudiamos al principio. Tenían ellos, se había cerrado, dice, la puerta de esperanza y de gracia. Es decir, aquí la hermana White también está considerando que esta puerta no es literal. Ujú, Dice, otra puerta se les abría, ¿sí? Una parte de su obra de Cristo había terminado tan solo para dar lugar a otra. Es decir, como les había comentado, esta abrir y cerrar de puertas es precisamente se refiere
terminación y comienzo de un ministerio de Cristo, de Ujú, una obra de Cristo en el santuario celestial, no de abrir y cerrar puertas literales en el cielo. ujú, Y aquí ella, la hermana White, bueno, ella precisamente está diciendo que ellos se aplicaban el tiempo de esa iglesia de Filadelfia era aplicable a esa época en la que ellos vivían y sabemos que la hermana Linaje de White vivió en ese tiempo. Entonces, todos ellos aceptaban que precisamente la Biblia les decía que ellos eran la iglesia de Filadelfia. ujú. Esta otra cita, por favor. Sí, esta es primeros escritos. Dice, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Aquí ella precisamente nos menciona la importancia de lo que es el sábado. Nosotros como Ujú, adventistas del séptimo día sabemos que la ley está vigente. ¿Por qué? Porque en este periodo precisamente Dios les muestra, abre esa parte del lugar santísimo para que ellos vean la luz de lo que allí se encuentra y dentro de esa arca están los 10 mandamientos. ¿Qué ujú, significa? Que a partir de ese momento, la verdad del sábado ya va a ser una prueba para aquellos que ingresen con Cristo al lugar santísimo. Entonces aquí dice que Jesús se levanta y cierra la puerta. Recordemos que, si te acuerdas, Tony, cuando hablamos del nombre de Eliaquín, ujú, lo sí, que significaba, su significado es que Dios establece o levanta. Entonces, este Eliaquín, que es Cristo Jesús, se levanta para empezar otro ministerio para darle al mundo otra luz de que precisamente sus mandamientos están vigentes. correcto. La siguiente cita. Este es primero escrito siempre en la página 42. Ujú, Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla, ujú. y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Ah, sí. Entonces, desde esa época ya estamos siendo probando acerca de la cuestión del sábado porque ya es una luz que nosotros ya estamos Ujú, recibiendo y que la debemos de aceptar. ujú. Esta otra, por favor. Siempre en primeros escritos, página 42, dice, Ujú, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo, y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes de que se abriese la puerta del acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Hago pausa. William Miller ujú. nunca guardó el sábado, Paulina. Él Ajá. empezó esto, pero él nunca guardó el sábado. No, no le llegó la luz en la plenitud, ¿verdad? Sigue diciendo, Ujú. vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo. Dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. Sí, aquí es muy clara ella, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hayamos Ujú, recibido. ujú, Como tú bien dijiste, Guillermo Miller no pudo recibir esa luz porque hubieron personas que le taparon esa luz. Eso ujú. es otra historia también muy interesante.
Ujú, Aunque él vivió precisamente en esta época en la que se daba esa luz, él no la pudo conocer. Por tanto, ujú, él no va a ser juzgado de acuerdo a esa luz, pero todos los que a partir de 1844 vieron esa luz, entraron al lugar santísimo hasta ahora, porque desde allí Dios está mostrando esos 10 mandamientos que tenemos que guardar, incluyendo el sábado, vamos a ser ujú, juzgados de acuerdo a esa luz. Ahora, ujú, hay personas que ahora viven que a lo mejor no puedan tener esa luz porque no les ha llegado y a lo mejor ujú, mueren. Dios ujú. los va a juzgar también de acuerdo a esa luz que ellos Exacto, recibieron. exacto. ¿Sí? Los padres de la Reforma, Paulina, estos nunca guardaron el sábado y no les Ujú. llegó la luz tampoco. Y de hecho le llegaron a leer de esto, pero Martín Lutero nunca recibió la luz del sábado, Cranmer, Sí, Zwinglio, todos estos, porque no era el momento todavía. Aquí en este sí, momento el Señor ya abre la puerta y da la luz plena a este grupo selecto que ha pasado sí. un pequeño zarandeo, no fue pequeño, fue un zarandeo muy duro para ellos, Ujú. pero el Sí. Señor cuando dice, estos son los que han permanecido fieles a la Biblia, en estos depositaré esta verdad. Sí, así es. Entonces, esta historia de esta iglesia es muy interesante porque estamos viendo que ya el Señor nos ha dado más luz y Ujú, nosotros debemos de ir caminando de acuerdo a esa luz que hemos recibido. Por esa razón, nosotros como adventistas del séptimo día le damos mucha importancia a lo que es la ley de Dios porque nosotros estamos cumpliendo con ujú, ese propósito que Dios tenía para esos pioneros, dar al mundo esta luz, que en su ujú. momento tal vez no pudo completarse la obra para la cual ellos habían sido llamados, pero se va a completar antes de que Cristo venga. Correcto, correcto. Ok, bueno, está muy interesante el estudio, hay mucha información, les invitamos a que ustedes estudien esto por su propia cuenta. Nosotros aquí tratamos de resumir lo más que se puede, pero si ustedes quieran ahondar más en la historia de todo este movimiento, lo pueden hacer en los libros que ya nosotros les hemos recomendado, principalmente en el conflicto de los siglos. Y bueno, para la próxima sesión vamos a tratar ya el tema precisamente de aquellas personas que en ese tiempo pues no aceptaron esa luz que Dios les está dando y que el Señor aquí les llama que son judíos que no lo son y que los va a sacar de la sinagoga de Satanás. Ese va a ser ya nuestro próximo estudio con Ujú. todos los demás versículos de la iglesia de Filadelfia. Es triste que este grupo, Paulina, rechazan la luz y se convierten en burladores. Ujú. De hecho, en la noche del Gran Chasco ellos sacaban dibujos de que todos los mileritas estaban en los techos de su casa en pijamas esperando la Sí, segunda venida de Jesús y fue bien desafortunada la situación que les tocó vivir, ese chasco amargo, pero estos se sí, vuelven burladores y al final son rechazados por el Señor, según lo sí, que hemos estudiado. de hecho esas imágenes las vamos a ver en Ujú, Apocalipsis 10 y bueno, aquí también vamos a ver cuáles son las promesas que se le da a estas personas que aceptaron la luz en ese momento, que sufrieron tanto a manos de toda esta sinagoga de Satanás. Vamos a ver cuál va a ser ese premio que se les va a dar cuando Cristo venga sí. y antes de que Cristo venga también. Sí, fíjate que en Apocalipsis, ya el tiempo se nos está yendo, hay 7 bienaventuranzas de todo el libro, pero esta Ujú. iglesia, ellos tienen exclusiva una Sí, bienaventuranza para ellos. Es hermoso sí, esto. sí, y de paso esa bienaventuranza nos toca también a Sí, nos nosotros y alcanza a ya lo nosotros. vamos, Ujú, sí, sí. y ya lo vamos a ver en la Ujú. próxima estudio. Bueno, de mi parte ha sido todo, Tony, muchas gracias también a ti por tu apoyo y bueno, amigos, les invitamos para que nos acompañen para el próximo estudio. Sí, dos cosas, que compartan los estudios, le den like al video, cada semana vamos a estar nosotros subiendo un nuevo estudio y que nos acompañen en esta aventura del libro de Apocalipsis. Ahorita vamos empezando, pero como las 7 iglesias es la base para el resto del libro, Ujú. lo siguiente no nos va a costar entenderlo mucho porque llevamos una buena base para no confundirnos más adelante. Así que el Señor me Sí, los bendiga a todos, nos estamos viendo, así que saludes, saludes Paulina. hasta luego, bye Hasta bye. luego, bye.